Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda parte de la clase en la que vamos a ver algunas de las aplicaciones. Vamos a tratar de pasar a cosas un poco más concretas, todos los conceptos que estuvimos hablando y vamos a tratar de relacionarlos. Entonces, el vídeo pasado me quedó un poquito largo, así que ahora voy a tratar de apurar para que no sea demasiado extenso. Antes de empezar, lo que quiero comentarles es un nuevo paradigma en lo que son las empresas, sobre todo. Y ese paradigma cambió hace poco tiempo, digamos. Uno podría decir que hace 10 años atrás, más o menos, antes de ese momento, las empresas eran una estrategia que adoptaban las empresas en conjunto que consistía en tercerizar sus operaciones de IT. Y cuando uno dice IT o IT, este, esto que está acá, se refiere a tecnología, básicamente. Entonces había empresas de tecnología, como pueden ser IBM o como puede ser Accenture, o muchas empresas que le manejaban toda la parte tecnológica a las otras empresas, como puede ser un banco, como puede ser eh, una automotriz, por ejemplo. Después del 2010, las empresas cambian la estrategia y vieron que muchos gigantes tecnológicos estaban creciendo y entendieron que la tecnología es parte esencial de su negocio. Entonces no se puede tercerizar. Esto cambió un poquito el mapa de eh, las operaciones de las grandes empresas, sobre todo, que empezaron a entender que los datos y los modelos es un, un elemento central en el negocio que no podían tercerizar. Así que eso quería comentarles del nuevo paradigma en el que estamos. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones. Obviamente que son algunas pocas, hay millones de otras aplicaciones. Y les cuento estas porque, digamos, resultan diversas y tuve la suerte de participar en estas, así que se las cuento por ahí con algo de experiencia. Entonces, la primera que vamos a ver es aplicaciones en el agro. Y esto tiene que ver con mi tesis de doctorado, en donde atendemos un problema bastante común, que es tomar la decisión de qué cultivar en la producción agrícola. Y el problema este se refiere a que los productores tienen un terreno disponible y tienen que asignarlo a un cultivo y a una forma de administrar ese cultivo. Básicamente, en la pampa húmeda, en la región núcleo, los cultivos son tres: soja, trigo y maíz, básicamente. Y entre esos tres hay varias formas de eh, combinarlos y producirlos en sí mismos. Esa decisión que los productores toman una vez por año aproximadamente es una decisión súper interesante desde muchos aspectos. El primero que se me ocurre es que son muchos objetivos. Imagínense que no, incluso el paraguas, si uno desconsidera los factores medioambientales, ¿no?, que también son importantes, pero el paraguas de maximizar la ganancia también tiene muchas aristas, porque uno puede decir, bueno, maximizo la ganancia neta de la plata que me queda después de lo que pongo, y otro puede decir, bueno, maximizo el retorno en porcentaje, es decir, si pongo 100, quiero tener 120, y uno lo que maximiza es el porcentaje de retorno. Y créanme que esas dos parecen ser la misma, pero no lo son. Entonces, el primer elemento es que hay muchos objetivos contrapuestos y también, por ejemplo, objetivos medioambientales que pueden existir. Después, otro elemento muy importante de este tipo de decisiones, que lo hace súper interesante para estudiarlo desde el punto de vista de los datos y de los modelos, es que uno toma la decisión, más o menos en invierno, sobre qué cultivar antes de la primavera, que sería el ciclo productivo del agro, pero recién uno puede tener ganancia casi, digamos, un año después o varios meses después. Y en el medio, ¿qué pasa? Bueno, en el medio viene el clima, viene el crecimiento del cultivo, y cuando cosecha el cultivo y lo vende, recién ahí cobra
si lo venden en ese momento, porque puede ser más tiempo el que pasa antes de venderlo, en ese momento cobra el plata correspondiente a su cultivo. Entonces, el estar tan distante, el momento en el que toma la decisión y en el momento que se cobra, hace que en el medio haya mucha incertidumbre de las cosas que pasen. Básicamente la incertidumbre tiene dos elementos, que es incertidumbre climática e incertidumbre económica. Y ahí en la económica ponemos también en Argentina la cuestión política, que también es un elemento que aporta mucha incertidumbre a este tipo de decisiones. Y otra cosa que le hace interesante es que existen muchos datos que podemos aprovechar para modelar esta decisión. Entonces, lo que desarrollamos junto con otros investigadores muy reconocidos en el tema es un modelo de toma de decisiones multiobjetivo que se llama MORE-DM Agro, que acá tienen un esquema más o menos de cómo funciona. No voy a entrar en detalle porque estamos medio apurados, pero fíjense que tiene visualización de datos, tiene aprendizaje supervisado y análisis multicriterio, que es una técnica de la investigación operativa. Pero, lo que brinda este modelo? Es una forma de explorar los escenarios inciertos para que uno pueda tomar decisiones robustas. Y robustas en un sentido multicriterio y en un sentido en el cual uno no busca maximizar las ganancias, sino que busca una decisión que en la mayoría de los casos, de los escenarios que uno considera, se resulte o devuelva un resultado aceptable. Sería como un enfoque diferente. En lugar de maximizar la ganancia, lo que se busca es acotar, digamos, los escenarios en donde los resultados son desfavorables. Si quieren, pueden chusmear el paper que escribimos, que por suerte se publicó el año pasado, en 2020. Acá hay algunas visualizaciones. Esto es un árbol de decisión, que es una de las metodologías que fuimos, y acá se dibuja la frontera multicriterio también, en donde, por ejemplo, el verde eh, indica la soja, el azul el trigo y el rojo el maíz. Y estas líneas que ven acá son en cada una de estas partes los varios objetivos, que hay objetivos de costo, objetivos de pérdidas, objetivos de ganancia, y cuanto más arriba está la línea, mejor es la estrategia. Fíjense que las estrategias ricas de soja tienen bajo costo y las estrategias por ahí con un poquito de maíz tienen buen rendimiento, pero a su vez tienen mayor costo. Entonces es como que hay que explorar bien el espacio para tomar la decisión más adecuada que satisface mi nivel de aceptación o mi nivel de satisfacción. Bueno, eso por un lado, por el lado del agro, aplicaciones del agro. Otro digamos, campo de aplicación de la ciencia de datos es la administración pública. Cada vez más se habla, por ahí no con mucha rigurosidad, de lo que es la decisión basada en datos, ¿no? La decisión basada en datos. A veces esos datos no justifican la decisión que se toma, pero por lo menos hay que rescatar que se empieza a hablar del tema, ¿no? Y dentro de lo que es la administración pública, la mayor, digamos, proporción de proyectos de datos se presenta en las ciudades. Hay un programa en el que yo estoy participando de Bloomberg que trabaja con muchas ciudades. En este caso, lo que hicimos en Bogotá es una herramienta que permite hacer un control de los proyectos de infraestructura. Fíjense que acá, este es el mapa de Bogotá, que no se ve muy bien, cada uno de estos puntitos es un proyecto. Entonces desarrollamos una herramienta que está basada en una herramienta del gobierno de la ciudad que hace un control de los proyectos de infraestructura de la ciudad de Bogotá. Este proyecto, en teoría, debería estar abierto al público para que la gente pueda acceder a el mapa de los proyectos y ver cuál es el estatus de cada uno de los proyectos. Y con
con esa apertura de datos, que también es un tema muy interesante para desarrollar, las administraciones se aseguran que la ciudadanía también ejerce un control de gestión. Quiere decir, por ejemplo, que las obras no están adjudicadas todas a la misma empresa, que las obras que aparecen en el boletín oficial sean realmente obras que existen, donde uno puede ir a la calle y puede ver que realmente están en construcción y que están avanzando. Entonces, si alguna no estuviese, por lo menos lo estamos exteriorizando. Este es un proyecto muy interesante que hicimos con la ciudad de Bogotá. Otro proyecto con la ciudad de Bogotá fue para identificar las quejas ciudadanas en varias categorías y cómo era el proceso antes de este desarrollo. Bueno, ahora sigue siendo igual, pero por lo menos el desarrollo mostró que esto es posible. Antes, ¿cómo era? Se recibe una queja, había una persona que leía esa queja y la derivaba a una de las oficinas de Bogotá, que pueden ser, por ejemplo, la oficina de transporte, la oficina de saneamiento, la oficina de salud, y esa oficina leía también, recibía la queja y respondía. ¿Qué pasa? Eso demora mucho tiempo para una persona, casi o varias personas trabajando full time, teniendo que leer quejas y asignarles una categoría. Entonces lo que hicimos fue entrenar con quejas históricas que ya habían sido derivadas por humanos a un modelo de deep learning que automáticamente establecía a qué departamento había que direccionar esa queja de forma automática. Obviamente que con esto, una vez implementado, se reduce la cantidad de personal y no quiere decir que esa persona vaya a perder el trabajo, sino que puede hacer cosas por ahí más interesantes o que requieran otro tipo de inteligencia más allá de solamente leer y asignar la categoría, como en este caso, porque ese tipo de tareas puede ser desarrollada con mucho éxito por un algoritmo. Entonces, este es otro proyecto que hicimos con Bloomberg en la ciudad de Bogotá. Después, campos de aplicación. Las redes sociales también atraviesan la cultura moderna de punta a punta. Entonces, una de las cosas que nos planteamos es, también dentro de los proyectos del agro, es cómo varían los precios en función de lo que dice la gente en Twitter. Entonces, acá vemos las dos series, una serie de precios y una serie de lo que podemos llamar el análisis de sentimiento, que es una técnica muy usada para establecer la actitud de alguien que escribe un texto en relación a los posts en Twitter que mencionaban a alguno de los cultivos. Y acá vemos dos ejemplos de cómo este mecanismo funciona. Por ejemplo, fíjense este tweet que dice: "We had a great wheat harvest this year, thanks for being safe and all your hard work." Esto es, entonces, fíjense que ese tweet que habla muy favorablemente de la cosecha del trigo es de fecha 5 de agosto. Ahí se ve chiquito, 5 de agosto, que es por acá. Fíjense que es uno de los momentos donde el precio del trigo estaba más bajo. Entonces tiene sentido de que si hay una cosecha récord, entonces el precio baje. Entonces uno puede decir que hay una señal de lo que la gente habla en Twitter en relación a el precio de los commodities. Fíjense este otro ejemplo que dice: "Conditions for the domestic spring wheat crop are the worst since 1988". Y esto es del 30 de junio. Si vamos al 30 de junio, fíjense que coincide con el pico de aumento en el precio del trigo. Entonces, es así como funciona la relación. Es súper interesante poder analizar las dos señales, ¿no? La señal del precio y la señal del sentimiento de lo que la gente habla en Twitter en relación a un tema particular. Y en esa misma línea hicimos otro proyecto con la gente de Acrea. Lo escribo acá, que creo que no está escrito. Acrea, o Acrea también, es una organización
una asociación de experimentación agrícola muy importante en el país, con muchísimos proyectos de investigación. Lo que ellos tienen es una encuesta, que es la encuesta CREA, que se hace 3 veces por año, si mal no recuerdo, ¿sí? Y lo que se les pregunta a los productores es cuál es su expectativa en función de las políticas del gobierno con respecto al sector. Entonces, para hacerlo rápido, lo que vimos es que si minamos la señal en Twitter con determinadas palabras, como pueden ser economía, ministerio, inflación, crisis, y medimos el sentimiento en forma automática de esos tweets, por ejemplo, un tweet que puede decir, esta inflación no se soporta más, es un desastre el gobierno. Bueno, eso em, es evaluado como un tuit de muy negativo sentimiento. Alguien que dice, bueno, este es el mejor momento de la industria, es un tuit que tiene un eh, score positivo. Y veamos algunos ejemplos. Dice, los pequeños productores discontinúan sus tambos, la situación es mala. Por un lado, esto tiene sentimiento negativo, obviamente, que es detectado automáticamente por los algoritmos de Machine Learning. Y este otro dice, el gobierno agropecuario en su peor momento, también negativo. El gobernador felicitó a las organizaciones y reconoció a los trabajadores de la industria láctea. Bueno, esto tiene un sentimiento positivo. Y fíjense que si uno promedia los tweets que hablan de una u otra forma, obtiene esta línea roja de acá. Y si ponemos en esa misma línea roja, en este mismo eje, el, el resultado de la encuesta que se le pregunta a los productores, vemos que van parecidos, lo que indicaría o mostraría alguna evidencia de que la misma información que se puede relevar a través de la encuesta también puede obtenerse una señal parecida, podemos decir, haciendo minería de textos en las redes sociales, en este caso en Twitter. Entonces, seguimos con los campos de aplicación. Otro ejemplo muy interesante en donde se aplica la inteligencia artificial o la ciencia de datos, podemos decirlo así, es en el periodismo. Cada vez más, digamos, el problema de las fake news es un ¿cómo podemos decirlo? Un flagelo es la palabra. Las fake news son hoy en día un flagelo a la sociedad. Y hay mucha ciencia que se puede aplicar al respecto que puede aportar un poquito de luz. Yo creo que las fake news son un problema difícil de abordar desde el punto de vista filosófico y que tiene mucho impacto en la forma en que la sociedad está tomando una dirección que puede no ser la mejor para los próximos años. Así que hay muchas iniciativas en relación al periodismo y la ciencia de datos que son súper interesantes de entender o interiorizarse. Otro campo de aplicación que a mí me gusta mucho son las artes en general, y en particular la música y las artes visuales. En relación a la música, que es lo que muestra este slide, hay muchos modelos, redes neuronales profundas de una familia particular que pueden, alimentados con melodías de determinado género, pueden generar melodías nuevas, compositivas. Estamos trabajando con otro profesor haciendo un modelo que toma los tangos más famosos, 200 tangos famosos del tanguero nacional y los descompone en melodías de 24 notas y con esas 24 notas aprende a generar melodías nuevas. Todavía está medio embrionario ese proyecto y para mi colega que es músico entiende que todavía la composición no es muy sofisticada, pero es cuestión de tiempo y de seguir investigando. A mí me divierte mucho y si tomamos en cuenta mis conocimientos musicales, para mí el compositor automático funciona muy bien.
Es súper interesante ese proceso, ¿no? El proceso en el que uno confía en un modelo de deep learning, recuerden lo que eran las redes neuronales profundas de muchas capas, para componer música. Otro campo de aplicación también muy interesante son las artes visuales. Hay técnicas como pueden ser el Deep Dream o las GANs que generan fotos artificiales o deepfake, tal vez escucharon hablar, generan videos y fotos de gente que nunca existió. Es otro campo súper interesante para trabajar. A mí me gusta mucho investigar sobre el tema, así que si les interesa después podemos hablar. Creo que una de las últimas aplicaciones es el tema de seguridad. En este caso vemos esta imagen de el detector de caras que usa el gobierno de la ciudad para reconocer a gente con antecedentes penales o con pedidos de captura e irlos a buscar directamente. Si aparece alguien que tiene pedidos de captura que toma el subte, entonces la policía va y lo captura, por decir algo. Obviamente que ningún algoritmo, o casi ningún algoritmo, o podemos decir ningún algoritmo es perfecto, ¿no? No hay forma de reconocer una cara perfectamente automáticamente. Así que también hay gente que ha pasado que los para la policía, los tiene 20 minutos con averiguación de antecedentes y al final no es la persona. Eso nos da un poco que pensar, ¿no? Como diciendo, ¿qué, ¿qué impacto tiene este tipo de tecnologías en la sociedad? Y esta pregunta la dejamos planteada y la vamos a conversar cuando estemos en vivo, digamos, en la clase. Piensen en esto, ¿no? Esto es bueno por un lado, pero por otro lado representa un montón de riesgos que es importante conversar y entender como tecnólogos que vamos a ser todos los que estamos acá, es importante que los reconozcamos. Así que es un tema del que vamos a conversar un poquito más en detalle durante la clase. Entonces, esta última foto de Bill Gates cuando era un joven emprendedor de Microsoft, hay que empezar a trabajar en estas cosas. También, por ahora les dejo la propuesta abierta y vamos a hablar un poquito más en persona al respecto en la clase, concretamente. Así que dejamos acá y nos vemos en vivo.